Bueno, pues nada, buenos días y bienvenidos a esta jornada de mesa redonda que celebramos hoy en esta facultad dentro del programa de actividades de la Semana de la Ciencia en este año 2012. Y bueno, antes de comenzar sí quería dar las gracias en nombre de todos a la Universidad Complutense, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en la que nos encontramos por brindarnos el espacio para celebrar estas jornadas, y también, como no, pues al Departamento de Antropología Social. Y bueno, quería dar las gracias también al Instituto Madrileño de Antropología, al Grupo de Trabajo de Antropología de la Religión y a los invitados que tenemos hoy aquí con nosotros en la mesa. A mi derecha tenemos a Gesen Awan Losel, de la comunidad budista tibetana Thubten Dargyelin. Tenemos a Heriberto Kaito-Karu, que es el decano de esta facultad, y luego a su derecha se encuentra Gaia, sacerdotisa Wicca de la Green Club Pagan Federation International España, y a su derecha está Yadunandana Swami del Bhaktivedanta College de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Así que bueno, pues gracias a todos y a todas las que estamos en la mesa, y a continuación el decano va a recibir la palabra. No soy. No soy. Voy a ver qué es. Vale. Me ha quedado. A veces mi voz se queda muy baja. Pues en primer lugar dar la bienvenida a todos y a todos, en particular a nuestros invitados, nuestras invitadas, que yo creo que de algún modo me gustaría resaltar dos cosas de este acto. Primero, el hecho de que sea un acto de la Semana de la Ciencia. La verdad es que es un momento en el cual se puede y se debe aprovechar, y yo creo que la organizadora de... ¿Sí? ¿Ya? Vale, muchas gracias. La organizadora del acto, la doctora Mónica Cornejo, pues ha tenido una gran iniciativa en este sentido, sobre todo en un campo en el que yo creo que tenemos mucho que avanzar y que trabajar, el campo general de la antropología de la religión o de los estudios sociales sobre la religión. Quizás porque se habían reducido tradicionalmente pues, a los estudios sobre la religión, con grandes mayúsculas católicas, que era la que aparecía como religión del Estado, incluso por acuerdo y por concordato con el régimen, con el gobierno vigente. Yo creo que desde la llegada de la democracia esto es un hecho que no tiene ningún sentido ya el mantener, que ha pasado totalmente la cuestión religiosa al ámbito privado, y que evidentemente requiere un enfoque y un trabajo sobre el hecho absolutamente diferente al que se venía haciendo. Ya, no tiene sentido. Recuerdo en mis épocas de estudiante, pues había muy poco estudiar, recuerdo, en relaciones internacionales, pues derecho eclesiástico del Estado, porque efectivamente así era la situación cerrada en torno a una sola religión. Me alegra también que este tipo de reflexiones sobre la religión pues entren por estas nuevas vías, ¿no? Porque ciertamente los retos de las sociedades futuras, los retos
las dificultades de las personas ante un mundo que perciben quizás crecientemente hostil, pues hace que en buena medida vuelvan su mirada hacia las religiones, y entonces pues yo creo que también como científicos sociales debemos de estar en ese punto, debemos de intentar abrirnos y entender qué es lo que está ocurriendo, y que mejor con algunos de los representantes pues, de estas religiones minoritarias, pero evidentemente con proyección y con interés, yo creo que para todos nosotros. Disculparme por tener que dejarles solo, ya me gustaría quedarme a escuchar las intervenciones de nuestros invitados e invitadas, pero lamentablemente ya tenía una reunión concertada antes fuera de la facultad, y así fue muy difícil el conseguirlo con el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y no me voy a poder quedar. Estoy seguro de que terminará con el acto con gran brillantez, y será útil para la mayoría de vosotros y de vosotras. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues antes de ceder la palabra a nuestros protagonistas, sí que me gustaría comentar de manera muy breve lo que es un poco el objetivo general de esta mesa redonda y la organización que tenemos en 2 jornadas. El objetivo que nos hemos planteado como grupo era el de poder aproximar al público a la complejidad del campo socio-religioso que actualmente tenemos en la Comunidad de Madrid, y cómo nosotros nos acercamos a esa complejidad desde la investigación antropológica. Es por eso que esta mesa se ha configurado como un espacio de encuentro y un espacio de diálogo, y bueno, pues la abordaremos en 2 jornadas, en 2 sesiones. Hoy tomarán la palabra los representantes religiosos que nos acompañan, y lo harán para ofrecernos sus experiencias y sus realidades, en un primer momento como un monólogo, pero también esperamos que con el paso de los minutos, y una vez ellos intervengan, sí se pueda crear un diálogo no solo entre ellos, sino también con vosotros, con el público. Y para mañana lo que tenemos son las intervenciones de los antropólogos y antropólogas que están haciendo trabajo de campo actualmente con las comunidades religiosas que los representantes hoy aquí representan, valga la redundancia. Y bueno, sí me gustaría comentar un poco también lo que son nuestras motivaciones para haber hecho este encuentro. En primer lugar, queríamos destacar lo que es la heterogeneidad religiosa y crear con esta mesa redonda un marco de encuentro dentro del contexto actual del Estado español en general y de la Comunidad de Madrid en particular. Queríamos crear un espacio para lo que se suele considerar que son minorías religiosas y que de facto son minorías consideradas invisibles, porque no se les suele dar la voz. Y bueno, sin ir más lejos, quería aportar un dato, ya que lo tengo, de la Fundación Pluralismo y Convivencia de junio de 2011, según el cual, como religiones no católicas, aparte de, estas religiones no católicas ofrecen un 17,8% de los lugares de culto del Estado. Con eso nos podemos hacer una idea de la importancia que realmente tienen. Así que nada, nosotros apostamos por lo que es la superación de la visibilidad habitual que se suele dar en el Estado, y queríamos dar pie a que se pueda observar lo que son las transformaciones, ¿no?, del campo religioso actual, gracias a nuestros invitados.
Y bueno, pues poco más. La mesa se divide en 2 jornadas, como hemos dicho, y eso no deja de estar inspirado en cierto modo en lo que es el principio fundamental de la investigación del antropólogo, ¿no? Por una parte estaría lo que es el punto de vista EMIC, ese famoso punto de vista según el cual se tiene en cuenta lo que es la voz, lo que son las prácticas, lo que son las creencias de los agentes sociales protagonistas. Eso es lo que hoy va a suceder, ellos van a expresarse, ellos nos van a contar, y mañana martes, como digo, tomarán la palabra pues esos compañeros etnógrafos que hacen sus trabajos de campo y gracias a sus herramientas metodológicas van obteniendo esa información, esos datos, pero bueno, eso será mañana, así que sin entretenerme más, sí quería ya que comenzara la mesa y en primer lugar pues intervendrá Gesenawan, así que por favor. Y buenos días a todos. Y primero quiero agradecer la invitación a participar en este evento y gracias a la Universidad Complutense de Madrid y gracias al decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, don Heriberto Cairo, al Departamento de Antropología. ¿Se oye, no? Sí. Porque mi voz no es tan alta. Lo siento mucho. Sí, ¿no? Hola, hola. Y no me sé. Creo que lo tienes que dejar apretado. Sí. Y profesora Mónica Conejo y también un grupo de trabajo Arecima y Juan Francisco también. Gracias a esta presentación, sí, posible hoy aquí. Y primero que pido que lo siento mucho porque yo no hablo muy bien en castellano, en español. Yo también soy estudiante, igual que vosotros, español. Estoy estudiando. Y mi nombre, yo creo que vosotros ya oíste, ¿no? Porque Gesenawan. Y yo soy una monja tibetana. Y yo nací en India, en exilio, nosotros somos refugiados de India. Porque cuando en 1959, cuando invadieron en Tíbet, en China invadieron a Tíbet, nosotros, mis padres, ellos se salieron de 1959 desde Tíbet. Y nosotros, nueva generación, nació en India. Y cuando tenía 8 años, ¿no? Cerca de 8 años, me fui a monasterio. Sí, nuestro monasterio es más grande de monasterio universidad de filosofía budista, es más grande de comunidad tibetana. Somos estudiantes como 5 o 6 mil estudiantes de monjes, somos todos monjes. Y nosotros todos, como igual que estudiando como filosofía budista, desde por la mañana 5:30 hasta 12 de la noche, ¿no? Que hemos estudiando clases y clases. Y también solo es diferente, ¿no? Es diferente yo creo que nosotros por la mañana, 5 de la mañana, empezamos clases
es como orar para reto, para rezar, etcétera, etcétera, solo 1 hora y media juntos, ¿no? Y después, si salimos juntos, después de a casa, limpiamos otra vez por la mañana un poco, porque dormimos un poco, después tienes sueño, por la mañana levanta, es muy difícil, rápidamente lavamos así. Algunos niños no lavan de caras, pero que se va rápidamente en el monasterio, ¿no? Pero después también lavamos y después empezamos para algunos distintos horarios, algunos pronto, algunos si no tiene a revés limpiar un poco casa y estudiar, empezar para deberes, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí, 20 tantos años, ¿no? Desde 2004 yo terminé mi estudio de monasterio, final de examen, ¿no? Entonces me dieron un nombre, se llama Geshe. Geshe es nuestro título, se llama PhD, se llama PhD, ¿no? Aquí filosofía budista. Y sí, durante muchos años allí, quedé ahí, nosotros clases mucho sobre el debate, ¿no? Como igual que mesa redonda, así debate, muchos debates, ¿no? Porque sobre la vida, sobre nuestra creencia, sobre la ley de causa y efectos, y también ley de interdependientes. Y es como trabajamos como ciencias, ¿no? Pero es religiones, pero trabajamos como ciencia. Y después, 2005, aquí un grupo de nuestros centros ellos me han mandado una invitación. Porque uno de mis maestros fundó este centro de budista en Madrid. Entonces, maestros, es difícil para mantener, trabajar mucho, pero después ellos, algunos, Amparo es nuestra directora de centros, también yo conozco cuando estaba en monasterio, ella también vino a mi visitar monasterio. Y después, si yo pensaba, me voy a un país habla inglés, ¿no? Porque yo estudié un poco inglés y mis hermanos también, todas partes en el mundo, Estados Unidos, Canadá, Australia, vivían mis hermanos y también mis maestros, pero me gustaría para mejorar mi inglés, ¿no? Y final aquí un grupo me ha mandado una invitación, pero yo que desde cero tengo que aprender español, es difícil. Y sí, pensamos bastante, pero al final ya decidí porque ya venía aquí a España. Y primeros meses de verdad es poco duro porque yo no conozco nada de español, solo digo que hola, 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 pero no más. Porque hay gente, si entraba en casa, en el centro, yo digo hola, vale, buenos días, solo conozco eso de español. Porque después ellos cuando vinieron hace tiempo, porque yo he oído, porque España era monasterio, y un poquito casi cuando 3 meses me fui a la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid, ahí yo creo que es cerca, ¿no? Y después cambió y después otro también, casi 6 meses, ¿no? Cada 2 días a la semana estudié en español y después mucho trabajo en centros, mantenimientos, cosas, pero bien, ¿no? Porque estoy ya más o menos, pero tengo que estudiar gramáticamente, grama, y muy difícil verbos, ¿no? Pero tengo que estudiar más. Y tenemos un centro de verdad, centro budista en Madrid, comunidad budista, y ya tiene mucha gente española, tiene interés, no solo españoles, porque hay muchos de latinoamericanos, Sudamérica,
mexicanos, argentinos o venezolanos, Chile, hay muchos distintos países también. En Estados Unidos hay diferentes países también participando en nuestra comunidad. Y nuestra comunidad es como grupo, todos somos voluntarios, ¿no? Todos meses ayudando, cuota mensual ayudando, pero mucha gente no piso nunca en pie en centros, en muchas zonas de fuera de España, ¿no? Hay en Sevilla muchas zonas, pero ellos no conocen el centro, pero sí que continúan ayudando, de verdad gracias. Pero ellos tienen interés en budismo, pero este centro está en Madrid, ¿no? Porque no puede venir. A veces, fin de semana, una vez al mes, nosotros damos clases de filosofía budista, un poco intensivo. Fin de semana, ellos a veces, si vienen a participar en el centro, escuchan filosofía budista. Y así, yo también soy voluntario, ella también son voluntarios, pero somos todos voluntarios, estamos trabajando para ayudar para los españoles y los seres. Y eso es de nuestras cosas del centro. Y ahora yo hablo sobre mis creencias, ¿no? Y yo soy budista, pero yo no tengo tantos apegos en el budista. Soy budista, pero no tengo apego budista. Pero me gusta todas las religiones, de verdad. Y si tengo apego, después, apego si surge, de verdad, es una herramienta, ¿no? Y después que surge algo, unas emociones, budista es mejor que la religión y otros demás. Y después surge algo criticar otras religiones, ¿no? Entonces es poco peligro, porque entonces no tengo apego, pero me gusta, ¿no? Porque eso para mí ayuda mucho personalmente, ¿no? Porque llevo muchos años, estudié filosofía budista, investigando muchísimas. Y si cuando yo tengo algo, surge un problema muy grande, yo no tanto surge algo de depresión, ¿no? Porque ya estudié, esto estudiando para mí ahora afecta mi beneficio. Y después algo tan duro, si problema surge, yo puedo para rechazar para estos problemas, ¿no? Y ¿cómo se llama? Autocontrol, ¿no? Autocontrol. Eso ayuda mucho a mí personalmente, entonces yo me gusta mucho, pero no tengo apego, ¿vale? Y porque yo respeto a otras religiones, porque es muy importante en el mundo, hay muchas religiones. Eso es para nosotros, yo creo que nosotros muy buenos para muchas religiones. Si hay platos, una comida, nosotros entramos a los restaurantes, ¿no? Hay restaurantes solo pocos, unos, dos, si tienen platos. Si tú no te gusta este plato, tú no tienes oportunidad para elegir, no tienes derechos para elegir cuál te gusta, algo platos, porque no tienes. Entonces, ¿qué haces? Tú quieres salir, busca otros. Porque tú estabas entrando, pero tienes lleno de hambre. Está muy hambre. Pero no tienes oportunidad. Entonces, hay muchas religiones, en católico, musulmanes, hinduismo, budismo, judaísmo, mayoría son las más religiones más grandes en el mundo. Y también hay muchos creencias pequeñitos, pero todos hay muchos. Entonces yo pensaba, porque esas religiones
nosotros tenemos derechos para conocer o curiosidad, buscar de todo. Importante porque nosotros buscamos, porque todos los días buscamos de la felicidad. Yo quiero felicidad, pero yo busco algo, mi felicidad, donde me consigue o donde me encuentra mi felicidad. Y mucha gente, si aceptar religiones, mucha gente no acepta religiones. Eso depende individual, no tiene obligatorios ni nada. Pero mucha gente religiones, pero hay muchas religiones, tú puedo, me voy aquí. ¿Qué tal estás? Diferente. Porque hay muchas religiones, porque nosotros somos seres humanos, hay seres humanos que tienen distintos tipos de gustos diferentes. No le gusta todo uno porque todo el mundo no le gusta. Porque gustos diferentes. Porque no somos todos iguales. Porque dentro de familia, dentro de hermanos, también gustos distintos. Entonces, otras personas, por supuesto, ¿no? ¿Y qué pasa? Y tiene que buscarlo, entonces, ¿cuál es? Eso yo busco, eso no queda bien, no para mí, mi pensamiento no caja, no caja, encaja. Entonces, ¿qué pasa? Yo busco otros, y yo busco otros, final, ahí consigue algo, entonces eso es tu favorito de religiones, cógete. ¿No? Ese es del individual para tu derecho o tú buscando de religión. ¿No? Eso yo pensaba, para mí yo pensaba porque es muy bueno para nosotros. Porque somos diferentes, pensamientos, gustos, cosas diferentes. Y es muy importante, y algunas personas no tienen religiones, no aceptan. Ellos también buscando la felicidad, pero sin todas religiones. Pero esos son muy buenos, muy buenos. ¿Por qué? Esa persona religiones no encaja bien su pensamiento. Entonces es un fenómeno, porque no podemos, alguien tiene religiones, no puedo criticar a esta persona. Oye, tú no tienes religiones, oye, qué malo es, critica, es malo, ¿no? Para nosotros todos, malos. Porque dejarlo, respetarlo, es muy importante, ¿no? Y después, por ejemplo, una persona no creencia, no tiene religiones, pero yo creo que es muy importante respetarlo a alguna persona que tiene religión. Porque no puedo criticar. ¿Por qué? Yo no tengo religiones, porque esta persona tiene religiones muy buenas, porque esta persona a través de su religión tiene beneficio. Entonces yo no puedo criticarlo. ¿No? Yo no tengo religiones porque no me creen en nada, porque yo solo trabajo, busco dinero, yo felicidad, disfruto, etcétera, etcétera. ¿No? Pero esos son de así, ¿no? Porque ese es de nuestro pensamiento de diario, de nosotros pensamos. Eso es muy importante. Si hacemos uno de otras religiones y también alguna persona dos creencias, también uno de otro también tiene que respetar, muy importante. Si no respeta, eso es muy difícil nosotros crear un problema muy grande, esa es soledad. Porque nosotros mejor que religión, vosotros peor que religión. Si eso es tan apego, esperamiento, después se crece más, muchos problemas, de verdad nosotros después problemas muchísimos, muy grandes a través de las religiones. Es importante, cada uno religiones católicas, millones de personas está beneficio a través de la católica. Y a través de los budistas también, muchísima gente hay beneficio. Ahora en ¿cómo se llama? Aquí en Europa, Estados Unidos, hay creciendo muchísimo budista tibetano. Pero hay mucha gente que tiene beneficio, porque no son todos, no son todos. ¿Y qué pasa?
Y uno de otros, nosotros muy importante, tiene que respetarlo. Si respetamos, y hasta no creencia, no tiene religión, nosotros también tenemos que respetar. Porque es un seres humanos. Porque seres humanos nunca quieres o no quieres una problemas. Entonces todos los días está buscando, como yo, felicidad. Pero no podemos criticar ni nada. Esos son muy importantes. Esos son nuestros conceptos, nuestra filosofía budista. Nosotros aprendemos desde pequeño, ¿no? Entonces nosotros es muy importante para respetar quien tiene religiones con quien no tiene religiones, ¿no? Esa es la forma de nuestros pensamientos de los budistas, ¿no? Vamos a más profundo, hay también nuestros maestros, nuestro fundador es, ¿vosotros conocen? Buda, Gautama. Si tiene tiempo, dime, ¿vale? Yo paro, porque lo siento, porque a veces yo me ora sin parar. Vale, porque ora, lo siento. Y ahora mi creencia, hablamos porque en Buda es nuestra creencia. Y Buda dando muchas señales, muchos textos. Su volumen más importante ahí tiene 300, 400 volúmenes. Cada volumen tiene 200, 150 hojas. Y también después de maestros, hay muchos maestros dando enseñanzas preciosas. Todos nosotros sumamos dentro de dos pilares. Una, nosotros hablamos de la visión y acción. Esos dos importantes. Nosotros, visión de budista, ¿qué tienes visiones? La interdependencia. Esas son nuestras visiones de la budista, interdependencia. ¿Por qué dice que interdependencia en nuestro budismo? Vosotros ya conocen el budismo, tiene visiones, es interdependencia. ¿Por qué interdependencia? Y todos nosotros estudiamos, investigamos todos los fenómenos, hasta nuestras emociones, nuestros cuerpos, todos, depende de las causas y condiciones. ¿No? Todos fenómenos dependen de las causas y condiciones. Entonces, esos son nuestros conceptos principales de la budista. Entonces, esos conceptos principales, entonces nosotros no somos de ateos. Y somos, ¿cómo se llama? Monoteístas. Somos no teístas, digamos. Somos no teístas. Porque no teísta significa porque nosotros no tenemos un Dios. Buda nosotros no somos Dios. Nosotros no aceptamos de Dios cosas. Porque eso, yo estoy hablando de mi creencia, yo no criticando a otros, ¿vale? Porque eso a veces tiene que dirigir, porque yo estoy en mi creencia. Y porque nosotros hablamos de nosotros final o destinatario es iluminación, ¿no? Iluminación es también un fenómeno, también depende de los otros. Buda ha alcanzado iluminación y depende de los otros. Porque si Buda, este nivel, tú quieres crecer hasta el nivel de iluminación de la mente alto, pero si no sirves, no existe, no puede iluminación. Ilumina depende de las seres, porque ahí tiene práctica
de la compasión y amor, bondad y tolerancia, etcétera, etcétera, todas esas prácticas dependen de los otros seres. Si no tienes seres, difícil para desarrollar esa práctica. ¿No? Eso es nosotros diaria nuestras emociones. Estamos usando mi emoción, mi felicidad, depende de mi familia, depende de mis amigos, depende de mis alrededores. Si amigos, familias, todos mi felicidad, no me caigo en el cielo, no me he salido milagros. Esa es mi emoción, estoy muy contento, tú investigalo, porque tú estás contento. Depende de esta emoción, esta felicidad, depende de los otros. Entonces, eso es nosotros. No existe un fenómeno sin relación con los otros, hasta átomo. Átomo es, nosotros ahora los científicos, átomo es más pequeño, es un fenómeno. Es pequeñito de átomo también tiene relación con, depende de otros. Átomo también tiene su o tiene esto, pero es pequeñito instante, un pequeñito de objeto, pero tiene relación con la depende de otros. Entonces, esos son nuestros más importantes conceptos de nosotros filosofía. Yo quiero practicar, yo quiero meditar, yo quiero algo muy importante, relación con otros. Otro no existe, yo no creo, yo vivo de otros. Nosotros vivimos de los otros, ¿no? Entonces, eso es de mi creencia. Nosotros hablamos, ahora no tiene tiempo, pero es muy... pero entonces, eso es más o menos. Y después, si vosotros si quieres preguntar, si yo sé algo, yo sé, pero yo digo, yo no lo sé, yo digo lo siento. Lo siento mucho. Seguir, gracias Senawan, y vamos a seguir con Gaia, por favor. Hola, buenos días. Bueno, lo primero quiero daros las gracias a todos los que estáis aquí presentes y a todos los que lo han hecho posible. Quizás una de las cosas que tengo que hacer es síntesis, porque podríamos estar todo el día hablando de Wicca. La Wicca es la religión que yo practico, y realmente el problema de que hoy en día le llamemos Wicca es un problema de conceptos. Realmente la Wicca es la brujería tradicional y viene desde la más remota antigüedad practicándose por cada uno de los pueblos y cada una de las culturas. Es decir, el chamanismo sigue hoy vigente, ha estado en la época en la que vivíamos en las cavernas y ha ido pasando ha ido evolucionando constantemente. Es decir, que es un movimiento de constante evolución. Pero tuvimos un problema en esta sociedad, en este mundo, que ha sido la imposición de religiones, el imponer creencias y no aceptar las creencias de otros. Y la brujería pasó a ser el enemigo que había que combatir. Los adoradores de los dioses que creíamos o con los que vivíamos pasaron a ser el demonio y las entidades malignas del bando vencedor, de alguna manera, y tuvimos que ocultarnos. Quedó restringido a familias, quedó restringido a núcleos muy pequeños, pero ha ido sobreviviendo a lo largo del tiempo, y también ha ido distorsionándose, ha ido cambiando, adaptándose a las circunstancias.
La brujería tradicional británica, de la que viene la Wicca, nace en los años 50 del siglo pasado, cuando las últimas leyes contra la brujería son abolidas en Inglaterra. Y a partir de ahí, grupos de personas, de estudiosos, empiezan a indagar en todos los movimientos de brujería. Tenemos una persona a la que todo el mundo damos gracias por el resurgimiento de la Wicca, que es Gerald Gardner, pero a veces nos olvidamos de todas las demás personas que hicieron posible ese movimiento, como Doreen Valiente, que fue la sacerdotisa de Gerald Gardner, o bien los trabajos de Margaret Murray, que fueron muy importantes para el resurgir de todas las tradiciones y ver que la brujería era algo que había estado a lo largo del tiempo, que eran las antiguas costumbres precristianas. La Wicca es algo ecléctico, vamos a partir de ahí, porque no es una religión que ha tenido una continuidad, sino que es una reconstrucción de esas antiguas religiones, de la antigua religión, y algunas prácticas esotéricas que se le han integrado. Porque los rituales y toda la transmisión que han venido ha tenido deficiencias, no ha pasado de forma, porque es de tradición oral, no existe libro, no es una práctica que tenga un libro donde, bueno, tenemos un libro, el libro de las sombras, el famoso libro de las sombras, pero ese libro simplemente recoge, es una especie de diario y recoge las prácticas individuales del brujo o del grupo de brujos. Pero no hay un libro revelado que diga esto tiene que ser así. Y por tanto, cada uno tiene su forma o su visión de abordar las prácticas o de acercarse a la divinidad. Y entonces, bueno, pues Gerald Gardner hizo un gran estudio antropológico, era un aficionado a la antropología, y en su búsqueda se encontró con un joven, el de New Forest, en el cual le enseñaron o le transmitieron lo que era la brujería tradicional. Él se dio cuenta de que en esos rituales había ciertas carencias y lo complementó con todos los conocimientos que él tenía de las órdenes esotéricas como la Auto, la Golden Dawn. Cuando hace ese pequeño mix, pues lo presenta a través de sus libros, en un principio como novelas y después como estudios ya más serios, y empieza a haber más gente que siente que vibra con esa sintonía y con esa religión, y empiezan a crearse grupos. Cuando sale de Inglaterra para trasladarse a Estados Unidos, el problema del término brujo o bruja es que hay una poca aceptación del término. Siempre cuando dices yo soy bruja te dicen, ah, pero eres de las buenas, porque tenemos el concepto de que los brujos son malos. Y empiezan a utilizar la antigua palabra inglesa, en lugar de witch, Wicca, que viene a designar sabio. A partir de ahí, todo el mundo empieza a conocerlo como Wicca, y hoy en día pues tenemos una gran variedad de Wicca. Dentro de la Wicca tenemos las ramas tradicionales, de las cuales la rama gardneriana, digamos que es el tronco original, pero paralelamente se desarrolla la Wicca alejandrina. Alexander y Maxine Sander son los fundadores de esa rama, que coge gran parte de los rituales de Gerald Gardner, pero además le introduce bastante magia ceremonial. Y a partir de ahí son dos líneas que se desarrollan paralelamente. Yo pertenezco a la tradición de Greencraft. Estamos hablando de brujería o de Wicca tradicional, porque estamos regidos por unas tradiciones y pasamos los rituales, mantenemos las formas,
que nos han sido legadas y tenemos un proceso de iniciación o de entrada al grupo. La tradición de Brincraft nace de la tradición alejandrina y lo único que tratamos de hacer es un pasito más de acercamiento a la naturaleza. Luego os voy a definir un poco qué es la Wicca y la importancia de la naturaleza en la Wicca. Pero lo que quería daros es a conocer un poco el ámbito en el que nos movemos, porque cuando hablamos de Wicca es un movimiento muy disperso, porque cada pequeño grupo, cada persona, digamos que conforma el panorama. Tenemos por un lado lo que sería la Wicca tradicional, que nace de este resurgir o retomar las antiguas tradiciones, pero luego, curiosamente, a través de las publicaciones de autores como Scott Cunningham, Stanhouse, Doreen Valiente, Garner, y sobre todo desde la llegada de Internet, despierta un gran interés en toda la población, pero no tienes grupos donde acudir, donde poder formarte, y la gente lee porque es una religión que tú puedes adaptar, tiene unos principios muy básicos, muy sencillos, y todo el mundo puede adaptarse, con lo cual surge lo que llamaríamos la Wicca ecléctica. Y la Wicca ecléctica hoy en día es la más mayoritaria dentro de lo que sería la Wicca. Nuestros principios básicos tenemos solo una ley moral, por decir así, que es haz lo que quieras, a nadie dañes. Y partiendo de ahí, creemos que todo lo que hagas te será devuelto. Por tanto, es lo que nosotros llamamos la ley de responsabilidad. Si haces bien, lo que recibas será bueno, si haces mal, lo que recibas no será nada agradable. Pero siempre será bajo tu responsabilidad, bajo tus conceptos de bien y de mal, que es totalmente relativo. Podríamos tener una charla bastante amplia en cuestión de conceptos de bien y mal y de lo que es moral. Nosotros creemos en la responsabilidad de nuestros actos y en asumir la responsabilidad de ellos. La Wicca es una religión mistérica de la naturaleza. Tratamos de participar tanto hombres y mujeres en cualquier sector de la población. No somos proselitistas, no vamos buscando adeptos. De hecho, la mayoría de los practicantes son solitarios, ni siquiera trabajan en grupo. Y los grupos en los que nos organizamos son pequeños grupos de 13 personas aproximadamente. Lo tradicional marca que serían 13, como las 13 lunas, pero realmente los grupos suelen ser bastante más pequeños, 7, 8, 9 personas, y a veces hay grupos de 20, 30 personas, pero no suele ser nada habitual. Cada grupo, a pesar de pertenecer a una misma tradición, se organiza de forma independiente y tendríamos dos cabezas que representan el grupo, que sería el sumo sacerdote y la suma sacerdotisa, que son los representantes del dios y la de la diosa. La Wicca es muy difícil de clasificar, en el sentido de que no tenemos una creencia definida, o sea, tenemos una creencia muy definida, sabemos lo que creemos, pero no se puede clasificar porque tiene múltiples niveles. Por un lado, somos politeístas, creemos en muchos dioses, los cuales pueden abarcar cualquier tipo de panteón. Principalmente trabajamos con los panteones europeos y de cada uno de nuestros lugares. Quizás el celta es el que más nos resuena o con el que más trabajamos por el origen, por un lado británico, por otro lado europeo. Los celtas tuvieron gran peso y aún seguimos teniendo esas tradiciones, aunque muy soterradas, pero si escarbamos un poquito vemos que en muchas cosas todavía seguimos teniendo la cultura celta en nuestras bases culturales. Por otro lado, trabajamos mucho con los panteones
grecolatinos, es decir, el griego y el romano, y también trabajamos con el panteón egipcio. Quizás el panteón egipcio sobre todo porque viene de lo que sería la magia ceremonial. Pero además de ser politeístas, creemos en la inmanencia de la divinidad. Creemos que los dioses están en la naturaleza, forman parte de la naturaleza, y nosotros, la creación, somos parte de la divinidad y la divinidad es parte de la creación. Por otro lado, en otro nivel, creemos en la existencia del dios y de la diosa como representantes polares de la creencia, masculino-femenino, y en este aspecto sería un poquito quizás más parecido a lo que sería el taoísmo, ¿no? Creemos que hay un todo que se divide en dos polaridades y está constantemente moviéndose, y esa corriente en la que se mueve entre lo masculino y lo femenino, lo positivo y lo negativo, la luz y la oscuridad, es donde se da la creación, donde puede generarse todo, no es estática la creación. Y por último tenemos un nivel que podríamos decir monoteísta, que es una fuente de la que viene todo, y para nosotros es la diosa, la gran diosa madre de la que todo proviene y se divide. Podemos empezar a indagar desde abajo, desde los niveles más bajos, desde cada entidad como divina y la naturaleza como divina. Para nosotros existen múltiples seres, todos forman parte de la divinidad y todos tienen vida. Desde el árbol, la piedra, cualquier parte de la materia, desde un átomo, es una parte de la creación y tienes un nivel de conciencia, tienes un nivel de vida con el cual todos podemos interactuar. Y evidentemente también creemos en entidades espirituales que cohabitan en el mundo. Hace muy poquito acabamos de festejar nuestra mayor festividad, Samhain, o Samhain, o Samain. Es la celebración de la muerte y del renacimiento, porque todo para poder volver a nacer tiene que pasar antes por la muerte. Esa festividad celebramos el Dios que se sacrifica, el Dios que muere y pasa a reinar en el inframundo, o en Avalon, o en Caer Arianrod, que sería el lugar donde habitan los muertos, el lugar donde viven los espíritus, porque nuestro concepto de la muerte no es algo ha muerto, sino que realmente naces a otra vida. La muerte, al igual que el nacimiento, son dos puntos en los cuales lo que hacemos es cambiar de plano, y es un nacimiento al otro plano. Cuando mueres, naces a la vida en el mundo de los muertos, o en el mundo no manifestado, y cuando naces al mundo manifestado. Los brujos, los sacerdotes, somos aquellos que viajamos entre los dos mundos, estamos siempre en contacto con los dos mundos. Tenemos nuestra parte física y trabajamos en el mundo físico, pero estamos siempre en contacto con el mundo espiritual, con el mundo no manifestado. Y nuestro trabajo es ser mediadores de esos dos mundos, conocerlos, conocer dónde nos movemos. Una de las figuras quizás más importantes del sacerdocio sería la de acompañar a los muertos al mundo, guiarles al mundo de los espíritus, y también ayudarles cuando quieran renacer, darles la bienvenida y guiarles, presentarles y enseñarles cómo es el mundo material para que se puedan mover. La Wicca principalmente hoy en día es una religión de sacerdotes. No tenemos cada persona que se acerca a la Wicca llega a tener contacto con la divinidad, con el mundo espiritual, aprende a tener contacto y no necesita intermediarios. No hay una congregación donde haya personas que vengan a pedirte consejos, sino que cada persona que se acerca va aprendiendo el camino del sacerdocio. Cuando te inicias, voy a hablar de mi tradición, porque cada una de las tradiciones
tiene su forma, aunque todos coincidimos, tenemos 3 grados, pero cómo te acercas a cada uno de los grados o cómo recibes el grado, cada tradición puede variar incluso en cada coven. Cada uno tenemos una forma de trabajar. En Green Crash tenemos un primer acercamiento que sería el de Roedi, que significa simplemente piedra en bruto, y es la persona que quiere estudiar, que quiere conocer y quiere acercarse a la Wicca. Tradicionalmente tenemos una forma de trabajo que sería de 1 año y 1 día, teniendo en cuenta de que nuestro año sería un año lunar, por tanto serían 364 días. Para acercarnos al año solar necesitaríamos 1 día más, con lo cual ya estaríamos en 365 días de estudio, de conocer la tradición, conocer nuestros principios, conocer nuestros pensamientos y desgranar si realmente es el camino que tú quieres seguir. Puede ser 1 año y 1 día, puede ser más tiempo, cada uno va a su ritmo. A partir de ese momento en que la persona decide que le gusta ese camino, pide la iniciación y pasaría a estudiarse por parte del grupo, por parte del coven, si esa persona está preparada para recibir la iniciación, y cuando se decide, se hace una ceremonia. Es un ritual, la verdad que para mí es muy bonito porque es volver a nacer, es hacer conscientemente otra vez el proceso del nacimiento, nacer al mundo espiritual. Y se le da acogida a la familia. El neófito, que acaba de pasar por esa iniciación, por ese nuevo nacimiento, ya sería un hermano del arte. Pero aún no es un sacerdote, tiene que tener otro año mínimo de estudio para poder acceder a la iniciación de primer grado. El primer grado ya sería el sacerdote. Después, a partir de ahí, ya no tienes momento de pedir una nueva iniciación, sino serán los demás, cuando sientan que tú estás preparado, pasarías al segundo grado, que te capacita para liderar un grupo y para poder enseñar. Pero siempre estarías bajo la tutela de un tercer grado que tiene muchísima más experiencia. Y cuando has adquirido la experiencia adecuada, pasarías a tener el tercer grado para poder crear un coven o crear una nueva el núcleo donde poder agruparnos. Nosotros, cada grupo, cada coven es completamente independiente, no tiene que pedir ni dar explicaciones absolutamente de lo que hace a nadie, pero sí tenemos una tradición que es reunirnos una vez al año para compartir nuestras experiencias, para compartir lo que hemos aprendido, para compartir lo que hemos vivenciado. Porque principalmente la Wicca es una religión vivencial, hay que vivirla, hay que experimentarla, hay que sentirla. No es un libro, es decir, hay una serie de teorías que interesa, pero lo importante es el conocer. Y como bien decía, lo que buscamos es la felicidad, buscamos conocernos a nosotros mismos, buscamos contactar con la divinidad, porque eso nos enseña a tener unos referentes en los cuales podemos mejorar, podemos evolucionar, podemos crecer, porque nuestro objetivo es crecer, es buscar la sabiduría. Es una religión de sabios, por tanto te pasas todo el día estudiando. ¿Y qué es lo que intentamos o qué es lo que estudiamos? Pues de todo. Historia, antropología, psicología. Nos gusta cualquier rama del saber, porque eso nos habla de nosotros, nos habla de conocernos a nosotros, de saber qué es lo que sentimos, por qué actuamos, por qué nos movemos, por qué deseamos ciertas cosas, por qué nos atraen unas cosas, por qué las otras. Realmente es conocernos y buscar esa meta que es la felicidad y celebrar la vida, porque principalmente la Wicca es una religión de celebración a la Wicca, a la vida. En nuestros rituales, evidentemente, son rituales mágicos, porque nuestra forma de acercarnos a la divinidad y de acercarnos al mundo de lo no manifestado es a través del mundo mágico y de las prácticas
mágicas, tenemos un espacio muy importante que es al cierre de la celebración, que es lo que llamamos pasteles y vino. No podemos cerrar un ritual sin celebrar, sin brindar, sin compartir la comida, sin compartir el canto, sin compartir el baile, la fiesta. Y yo creo que es lo que quizás a lo mejor nos marca o nos diferencia de muchos grupos, en el sentido de que nosotros el culto es a través de la celebración, a través de la unión con los demás, celebrando la vida. Y de hecho la diosa siempre nos dice que cualquier acto, cualquier de placer y de amor es un ritual en su nombre. Realmente una de las partes importantes de nuestro culto es la fertilidad, porque es una religión que trabaja con la tierra, trabaja con la naturaleza y trabaja con el mundo natural. Y lo importante para nosotros es, como religiones que vienen del mundo agrario, es la fertilidad. Y por tanto la importancia que tiene la fertilidad y lo que tiene la sexualidad y el sexo. Para nosotros el sexo es sagrado y es muy importante, porque sin él no hay vida. La vida viene del sexo y de la combinación de la polaridad masculina y femenina, que es la que genera todo, tanto a nivel de los dioses como a nivel material, a nivel de los hombres, a nivel de los animales, a nivel de las plantas. Sin la interacción sexual, evidentemente, no tendríamos vida, y por tanto nosotros celebramos el sexo como algo sagrado. Y uno de nuestros rituales es el gran rito. La celebración del gran rito es la parte más importante o el núcleo central de nuestros rituales. Todo el mundo estaría diciendo, bien, sexo. Pues no. Eso es lo que entras buscando muchas veces cuando vas diciendo, oh, va a haber orgías, que bien, me lo voy a pasar. Luego te das cuenta de que la mayoría de las veces es totalmente simbólico y que el sexo lo dejas, pues, si tienes suerte, en casa. Que todo el mundo cuando se acerca, bueno, pero vosotros tenéis sexo. Bueno, pues menos de lo que nos gustaría. Realmente se hace de forma simbólica. Pero sí es verdad que... Vale, perfecto. Bueno, pues lo dejamos aquí y si queréis preguntar cualquier cosa, pues cuando sea el turno de preguntas. Yo también me sumo a mis compañeros de mesa para agradecer a la Universidad Complutense y a los organizadores por invitarnos a este evento y a todos nosotros por estar aquí. Bien, yo he dividido mi presentación, que va a ser también un tanto esquemática por la limitación del tiempo, en tres partes. Voy a presentar los orígenes de la comunidad a la que represento, que es la comunidad Hare Krishna, que practica la tradición Vaishnava, esa tradición teísta devocional de lo que hoy en día se denomina hinduismo, que está contenido en la literatura védica, en los Vedas. Eso sería, hablaré un poco de los orígenes para contextualizar de dónde se origina. Luego explicaré algunos de los aspectos ideológicos más importantes y seguidamente comentaré acerca de las prácticas que llevamos a cabo.
He escrito algunos términos en la pizarra para, si suena a demasiado indio o chino, pues que podáis seguirlos. Veréis arriba, bueno, Hare Krishna, luego explicaré lo que es Hare Krishna. Krishna es un nombre de Dios que significa supremamente atractivo, y Hare se refiere a la energía de amor divino, el amor de Dios, que se personifica también en la teología Vaishnava. La divinidad también es vista como en su aspecto masculino y femenino. El aspecto femenino, la diosa manifiesta la compasión y el amor divino, toca más la parte del corazón, y Dios es supremamente atractivo. El aspecto masculino personifica también el amor, está ahí, pero quizás es una forma más firme y expresada con más firmeza, podemos decir, sí, ese sería el término. En el aspecto femenino sería el lado compasivo, amoroso. En el aspecto masculino de Dios hay más firmeza, exige más. Bien, entonces Hare Krishna proviene de la literatura en las tradiciones religiosas literarias, proviene de los Vedas. El término Veda significa conocimiento, viene de la lengua sánscrita Vid, que quiere decir conocer. Y el Veda básicamente se refiere a todo aquello que es verdad. Si algo es verdad, es Veda. Si algo no es verdad, es avidya o ignorancia. Están conectados, pero es como la luz y la sombra. La sombra se origina a partir de la luz, pero se produce por ausencia de luz. Y el efecto es distinto. Cuando hay luz, por ejemplo, la luz del sol, da vida. También evapora el agua de los mares, la reparte por todas partes. La oscuridad también tiene su razón de ser, pero no produce el mismo nivel, la misma frecuencia de experiencia. Entonces los Vedas nos hablan originalmente, de hecho, la tradición era oral, se transmitía a través de las generaciones de rishis o sabios. El maestro enseñaba a sus discípulos, discípulas, los discípulos se convertían en maestros que a su vez transmitían el conocimiento a la siguiente generación y así sucesivamente. Pero según la tradición, hace unos 5.000 años, los sabios decidieron compilar esa sabiduría en forma escrita para el beneficio de las generaciones modernas, de las generaciones actuales, porque vieron que se acercaba una era que en la literatura védica se denomina la era de Kali. La era de Kali se caracteriza por la riña, el engaño, la hipocresía, es decir, la falta de integridad, de que no alineamos lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, y eso crea un desequilibrio. De ahí que se busque el equilibrio en la época moderna según la explicación védica. Entonces los sabios decidieron ponerlo por escrito precisamente para que no se perdiera ese mensaje, esa sabiduría. Dentro de la tradición de los Vedas existen diferentes escuelas, diferentes ramas, y hay tres grandes, podríamos llamar, líneas, que son las líneas que los académicos han clasificado el hinduismo. En realidad, cuando hablamos de hinduismo, no se trata de una religión, aunque se habla de una de las grandes religiones del mundo. Es un conjunto de muchas tradiciones de carácter religioso.
un conjunto, que pueden dividirse en 4, que los tenéis escritos ahí en la pizarra. Vaishnava es la tradición teísta devocional que estoy presentando. Shaiva es la tradición que adora a Shiva, la deidad de la destrucción, que también produce la creación en la Trinidad hindú. Los que hayáis leído al respecto habréis escuchado de Brahma como el creador, Vishnu como el mantenedor y Shiva como el destructor. La tradición Shaiva adora a Shiva como Dios, muchas veces concibiéndolo como una manifestación del aspecto impersonal o el aspecto monista de la divinidad, en realidad indicando que existe una entidad universal que nos une y que es representada por distintas deidades. La tradición Shakta, evidentemente esto es muy largo, no me voy a extender con cada una de ellas, me voy a centrar en la que yo practico. En la tradición Shakta adora a Shakti, a la diosa, la madre naturaleza, denominada Durga, Parvati, Kali. En India, si vais a la India, los que hayáis estado lo habréis visto, principalmente hay 3 templos de Vishnu o de las encarnaciones de Vishnu, que son los templos Vaishnavas, donde se exhibe el teísmo devocional enfocándolo en una espiritualidad, lo que nosotros, los practicantes de esta tradición, llamamos una espiritualidad pura, que luego explicaré la diferencia de la espiritualidad pura y la espiritualidad mezclada. Luego están los templos, veréis que siempre hay un disco en la cúpula del templo. El signo que lo representa es un disco, que es el chakra, el disco del poder divino. Está hecho con metal, es de redondo, a veces tiene como si fueran dientes. Luego en otros templos son los templos de Shiva, que veréis un tridente con 3 puntas. Y luego están los templos de la diosa Kali, los templos de la madre, la diosa, que es la esposa de Shiva. Pero los adoradores de Kali enfatizan el aspecto femenino de la divinidad. Y la cuarta división de la tradición de los Vedas es la tradición Smarta, que es la tradición ortodoxa que adora diferentes tipos de deidades. Tradicionalmente, en la actualidad, viniendo de la época medieval, se habla de 5 deidades principales. No voy a entrar en los detalles, es la tradición ortodoxa. Me voy a centrar ahora en la tradición Vaishnava que yo practico. Dentro de la tradición Vaishnava hay también diferentes órdenes, diferentes escuelas, principalmente 4. Nosotros pertenecemos, la asociación Hare Krishna, a la línea discipular que viene de Brahma, del creador del universo material, y venimos a través de un gran maestro reconocido como una encarnación de la divinidad, llamado Chaitanya Mahaprabhu, que está escrito también ahí. Chaitanya Mahaprabhu vivió en este mundo desde 1486 hasta 1534 en la zona del nordeste de la India, en Bengal, y viajó por toda la India propagando el camino del amor divino, que es conocido como el camino del Bhakti o Bhakti Yoga. El yoga es una de las prácticas de espiritualidad y de las filosofías, de hecho es la filosofía más práctica que encontramos en la tradición de los Vedas.
En la tradición de los Vedas encontramos 6 sistemas filosóficos clásicos, de los cuales los más conocidos aquí en Occidente son el yoga, que es la disciplina para la autorrealización o para la comprensión de uno mismo, la comprensión del ser y la comprensión del absoluto. Otra filosofía hermanada con yoga se denomina Sankhya, que explica la diferencia entre la materia y el espíritu. Ese es un principio fundamental de la literatura védica, entender que no somos materia, sino que la materia en realidad es un vestido de lo que realmente somos. Entonces, cuando antes me refería a la espiritualidad pura, ya me voy metiendo en la ideología un poco más. Cuando me refería a la espiritualidad pura, nos referimos, o los Vedas se refieren, a contactar con nuestra esencia, con el ser. Y el ser, a diferencia de la materia, que en sí misma, la materia es, según la filosofía Sankhya, es muerta. La materia es viva cuando está esa chispa de vida, esa chispa divina que la anima. Y eso es lo que explicaría la diferencia entre el cuerpo vivo y el cuerpo muerto. La materia está ahí, pero la persona, el ser, se ha marchado. Se dan muchos ejemplos en la literatura védica. El texto principal de los Vedas, que sintetiza todo el pensamiento de este conjunto de obras literarias, se denomina Bhagavad Gita. Quizás alguno de mis compañeros, si quiere escribir Bhagavad Gita en la pizarra para que lo vean. Mi compañero Jayanta lo hará. El Bhagavad Gita son solamente 700 versos, en los cuales Krishna, que es reconocido como la divinidad descendida a este mundo hace 5000 años, explica la filosofía existencial de la vida a la humanidad. Y lo primero que explica es la identidad del ser. Porque la situación en la que se habla el Bhagavad Gita es conflictiva. El amigo y discípulo de Krishna se llama Arjuna, y Arjuna es un príncipe guerrero que tiene que luchar en una guerra no deseada contra seres queridos. Hay familiares, incluso su propio maestro está en el bando opuesto. Y esto de alguna manera refleja, nos puede resonar con experiencias que todos tenemos en la vida, que a veces tenemos que enfrentarnos a situaciones, incluso a seres queridos, en el bando opuesto, y no entendemos por qué. Entonces, en esa situación de conflicto extremo, fue que Krishna le habla a Arjuna, y a través de Arjuna a todos nosotros, le habla acerca de la filosofía de la vida. Y lo primero que explica, como decía, es quién somos o qué somos. Según la Bhagavad Gita, somos seres espirituales eternos, que no nacemos ni morimos. Lo que nace y lo que muere es el cuerpo material. Y parecemos nacer, el ejemplo que dan los textos védicos es como la persona que sueña. Una persona se pone a dormir y en el sueño se ve a sí misma. Él es el observador y él o ella es la observadora y la observada. Es algo paradójico, pero así es como lo percibimos si analizamos cómo funcionan los sueños. Y de acuerdo a los Vedas se habla del término, lo que se denomina Maya, como la abeja. No, hace años veíamos, no sé si la dan todavía, ya hace tiempo, no veo mucho la tele, pero Maya.
Maya en la lengua sánscrita significa lo que no es. Lo que no es significa que nos identificamos con cosas que no son, a fin de cuentas, no es real. Es algo que parece ser real, pero no lo es. Como se suele decir, no es oro todo lo que reluce, o no todo lo que reluce es oro, ¿verdad? Entonces, la idea es que, según los Vedas, el cuerpo es una vestimenta que en realidad nos ha sido dada, es un vehículo que lo podemos utilizar de diferentes maneras. Y básicamente se habla de dos maneras. Una es un vehículo de experiencia material para experimentar digamos, podríamos decir, los Vedas nos hablan de jugar a ser Dios, que en realidad hay un elemento de que sí que somos Dios, en que somos, según los Vedas, chispa o somos una gota del océano. Entonces, en calidad somos el océano, pero en cantidad no. Pero cuando la gota juega a ser el océano, lo que le ocurre es que se mete en problemas. Y esa es la experiencia que, según nos explican los Vedas, que experimentamos las almas que hemos venido al mundo de la materia. Nos hemos metido en este laberinto, que es lo que los Vedas llaman el mundo material, que es un reflejo, podríamos llamar, distorsionado del mundo original, que es el mundo eterno. Y un ejemplo es como si tenemos el vaso con agua, el vaso es tridimensional, ¿verdad? Si contemplamos, quizás muchos no lo veréis, pero bueno, la luz le produce una sombra, la sombra es bidimensional. Si yo trato de beber agua de la sombra del vaso, voy a tener dificultad para hacerlo. El agua se va a esparcir. Entonces hablábamos de fe, escuchábamos de felicidad. Si yo trato de, con mis dos compañeros, si yo trato de ser feliz con la sombra, según los Vedas, según la filosofía del yoga y del Sankhya, a través de la materia, sin conectarla con su origen, tampoco los Vedas niegan la materia, sobre todo el camino del Bhakti, lo que hace es que establece, podríamos llamarlo el camino de en medio, que también en el budismo entiendo que se utiliza, ese camino del equilibrio. Yo recuerdo, vi la película del pequeño Buda y me gustó mucho la parte en la que le da el ejemplo del instrumento, que si se tensa demasiado la cuerda, se rompe, ¿verdad? Y si no se tensa suficiente, no puedes tocar música. Es necesario encontrar el equilibrio. Y el camino del yoga nos marca esa línea, la línea del equilibrio. Y el equilibrio implica utilizar todo lo que existe en este mundo, usarlo al servicio divino, conectarlo con Dios. Cuando se habla de Dios, en los Vedas se habla de Dios en tres manifestaciones principales. Una manifestación como energía, que técnicamente se denomina Brahman. En los Upanishads, los tratados filosóficos de los Vedas, se investiga el Brahman. Que en esencia se dice que nosotros también somos Brahman, somos esa energía. Otro aspecto se denomina Paramatma, o el alma universal, que se encuentra presente dentro de cada átomo de la creación y dentro también de nuestro propio ser. Dios localizado en cada lugar. Yo recuerdo cuando era niño, me formé en una familia cristiana, católica, apostólica y romana, no muy estricta, pero fui a catequesis, y me acuerdo cuando me contaban
que Dios estaba en todas partes, como un chavalito, me imaginaba que Dios estaba, un Dios en cada pared. Era un niño, pues sí, se lo imagina de alguna manera. Pues los Vedas nos dicen, en esa forma del Paramatma, se habla de Dios en cada átomo. Se dice, en la lengua sánscrita se dice, Andantarasta Paramanu Chayantarastam, que quiere decir que Dios es más pequeño que lo más pequeño, está dentro de cada átomo, y es más grande que lo más grande. Se dice que cuando, por ejemplo, Vishnu, la forma gigantesca de la divinidad, cuando exhala, se manifiestan incontables universos materiales. No solamente un universo como lo que percibimos, vemos las estrellas, con el telescopio, las galaxias, sino que incontables universos materiales. Y cuando él inhala, esos universos materiales son destruidos. No obstante, los Vedas nos dicen también que si bien Dios está presente aquí y ahora, Dios es inmanente, está presente en la creación, que nosotros experimentamos ahora, también está presente más allá de esta creación, en la creación eterna, que no es aniquilada como la creación material. Y por lo tanto se le describe también como trascendente. Y esa sería la forma de Dios como se denomina en sánscrito Bhagavan, que quiere decir el Ser Supremo. Y se entiende que hay un Ser Supremo que tiene muchos nombres. Según las tradiciones, el nombre puede variar. Igual que al Sol, en diferentes países se le puede percibir con distintas frecuencias, podríamos decir, y también se le denomina según la lengua y la cultura del lugar. Es el mismo Sol, es el mismo Dios, el mismo Ser Supremo, percibido según la propia experiencia de la persona o de la comunidad. Evidentemente, dentro de la comunidad, cada persona es un mundo. Aunque tratemos de etiquetar, pero luego la vivencia de cada uno es personal. Bien, entonces, pasando a las prácticas, en la tradición Vaishnava se llevan a cabo distintas prácticas de Bhakti Yoga. El término Bhakti quiere decir amor, amor devocional, amor puro, refiriéndose, hay que diferenciar, por ejemplo, en la lengua sánscrita se diferencia entre el amor y, por ejemplo, el deseo en este mundo. Hay una diferencia entre el amor de este mundo y el amor puro. Se utilizan, por ejemplo, la terminología para referirse al amor puro es prema. Prema quiere decir dar sin esperar nada a cambio. Completamente. No se espera nada. Mientras que el término kama, como en el Kama Sutra, algunos quizás de la literatura védica os suene, Kama Sutra, que tiene que ver con la expresión sexual, la práctica de la sexualidad, el kama, por supuesto el kama también puede ser puro cuando se lleva a cabo conectando con la realidad del ser, con la realidad espiritual, pero generalmente no es puro y por eso tiende a oxidarse. Y eso quizás sería, desde nuestro punto de vista, lo que explicaría el alto grado de rupturas en familias o en parejas, porque se ha descuidado esa parte espiritual esencial y eso crea un desequilibrio que lleva a la inestabilidad. Y entonces hay que estar cambiando. Un ejemplo que se daría para diferenciar entre prema, el amor divino, y kama, el amor mundano, es como los metales, el oro y el hierro. Ambos son metales,
pero la calidad es distinta. El oro, por ejemplo, si lo metemos en un montón de basura, imaginad que ahora se dice, mira, aquí en el campus, muy cerca de aquí, hay 5 kilos de oro enterrados en uno de los contenedores de basura. El que lo encuentre primero es para él. Hasta los monjes nos remandan, ¿verdad? Casi, bueno, yo no sé el hermano budista, pero yo a lo mejor me animo también, digo, bueno, pues para el templo no vendría mal un poquito de oro para arreglar el suelo de madera que tenemos allí en Malasaña, que le requiere un toquecillo, ¿verdad? Lijarlo y pintarlo. Es decir, que el oro, en un sentido, podríamos decir, no se contamina, no pierde su valor. Sin embargo, el hierro, si lo ponemos en contacto con el elemento purificador que utilizamos para limpiarnos, con el agua, el hierro tiende a oxidarse. Esa es la diferencia entre el amor puro y el amor mundano. Entonces el Bhakti Yoga digamos, en la práctica del Bhakti Yoga, llevamos a cabo una serie de actividades que reactivan el amor divino que en realidad se encuentra latente dentro del ser, dentro del alma. Es algo que está ahí y que lo único que hay que hacer es reactivarlo. Y un ejemplo que se da para ilustrar esto es como un niño pequeño, un bebé, niño, que cuando es muy pequeñita, tiene la capacidad de caminar de forma oculta, todavía no camina, es un bebé. Pero a partir de los 12 meses, digamos, 11, 12, 13 meses, por medio de la práctica, con la ayuda de las personas mayores, reactiva esa capacidad que le ha dado la naturaleza. De la misma manera, el amor divino, el Bhakti, ese amor incondicional, que se reactiva al conectar con el Ser Supremo, se manifiesta cuando una persona se inicia en el camino del Bhakti, el camino de la devoción, el camino del amor divino, guiado por maestros espirituales que le enseñan todas las técnicas, la sabiduría teórica y la técnica, porque el Bhakti Yoga es sobre todo también vivencial. Es algo no para hablar de ello, sino para vivirlo. Y ya para terminar, la práctica principal que se recomienda dentro del Bhakti Yoga hay 9 divisiones principales, que son escuchar acerca de Dios o de su sabiduría, cantar, recordarle, visitar lugares de peregrinación y conectar con todo lo que está conectado con Dios, adorar, rezar, ofrecer oraciones, hablar con Dios, sentir que soy un sirviente de Dios, hacer amistad con Dios y entregar todo, cuerpo, mente y palabras a Dios. Pero en la era actual, en el Bhakti Yoga, lo que se recomienda y que los grandes maestros y los textos sagrados han recomendado es el canto de los nombres de Krishna, de Dios. Puede ser de Krishna o cualquier otro nombre según la tradición a la que uno pertenezca. Puede ser también Cristo, Yahvé, Jehová, Allah. Si alguien fuera de una tradición budista en la que se cante nombres, también eso ya el hermano podría decir, pero quizás en una tradición mahayana, donde también haya invocación al santo nombre de Buda. Cada escuela lo verá de formas distintas. Pero básicamente es la invocación a los santos nombres de Dios. Y la forma en que en nuestra escuela, en nuestra línea, la línea a la que yo pertenezco, la asociación Hare Krishna o Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, fundada por Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que está también escrito
en la pizarra, cantamos los nombres de Dios en la forma del mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gracias. Muchas gracias, Yadunandana, y gracias a los tres invitados. Y bueno, nos quedan 15 o 20 minutos y sí que estaría bien que si tenéis alguna pregunta que os apetezca lanzar o comentar con alguno de nuestros invitados, pues es el momento. Sí. ¿Cómo lo hacemos? Porque yo no sé si te va a oír todo el mundo. Si quieres... No sé, te paso el micro. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues sí, te oiremos. Bien. Buenos días a todos. Quería hacer una pregunta que es de mi interés y de mi investigación, en el sentido de conocer de los participantes en la mesa qué relación tiene cada una de las, digamos, religiones o espiritualidades con la política, en el sentido de la transformación social en búsqueda de las soluciones humanas y sociales. Relaciones que pueden ser positivas o negativas, o no existir. Es decir, ¿qué relaciones hay con la política, digamos, institucional o la política nacional o internacional con el fin de buscar soluciones a los problemas humanos? ¿Quién empieza? ¿Quién quiere empezar? ¿Por dónde empezamos? Sí, como quieras. ¿Empiezas tú, por ejemplo? Necesito mucho tiempo. Sí, porque nosotros, por ejemplo, en mi creencia hablamos del budismo. Nosotros, por ejemplo, ¿cómo ayudamos, no? Si hay relación entre el budismo y la política, ¿de qué manera puede también el budismo aportar soluciones para los problemas, pero desde el punto de vista de la política? Relaciones con política. Sí, relación con políticas. Normalmente nosotros hablamos de filosofía budista. Buda dijo que nuestra práctica de honestidad y práctica de ética o moralidad. Eso es nosotros una de más importantes y principal práctica, ¿no? Porque eso es de nuestra práctica, porque todos son iguales. Entonces, normalmente, nosotros, punto de vista del budista, los políticos es como servir para la sociedad, para trabajar. Dice que, entonces, ese trabajo nosotros, digamos que es muy importante, práctica, nosotros se llama práctica de beneficio para los demás, hablamos. Entonces, eso es práctica. Yo a veces, porque mi país todavía está muy duro, porque yo tengo mucho interés en los políticos, ¿no? Porque algunas personas nuestros también, grupo, tú tienes monje, tienes mucho... No tiene que verlo, porque yo también vivimos de muy difícil, muy duro una situación. Tengo mucho interés todos los días, quiero ver las noticias. Y nosotros, por ejemplo, de la sociedad, ahora en el gobierno tibetano, nosotros todos pensamos de los políticos a través de nuestras creencias. De la Buda dijo que tiene que trabajar, dedicar a los demás. También nosotros muy importantes para practicar la bodhicitta. Bodhicitta es una palabra de filosofía de una persona altruista. Eso es nosotros muy importante. Eso practicamos, entonces eso es si esas personas, si va a trabajar la sociedad, esa persona
no tiene problema, no crea el problema, no tiene problema corrupción, no tiene nada problemas. Porque su principal, su práctica, su creencia es ética o moralidad. Eso es moralidad y para yo sirve. Yo quiero dedicar a los demás. Eso es nuestra práctica, el funcionamiento, todos son mejor y todos de la sociedad están ya equilibrados, ya solucionados. Entonces, eso es nuestras prácticas de creencias, cómo para funcionar para la sociedad política. No sé si es correcto, ¿no? Si no... Gracias. ¿Alguno más queréis contestar? Bien, nuestra relación con la política, pues a nivel individual. Realmente somos grupos muy pequeños, no hay prácticamente grupos que puedan hacer presión y por tanto hacemos a nivel de comunidad, a nivel interno. En Estados Unidos, por ejemplo, uno de los movimientos que más se conocen, que es el de Startup, Reclaiming, de hecho nace de la Wicca, pero ellos, una de sus principales labores es la de reclamar, como su nombre dice, y protestar ante los gobiernos pues, en las situaciones de desigualdad de la mujer, de desigualdad del medio ambiente. Y quizás donde nosotros más nos centramos, nuestra lucha, es por el medio ambiente, porque para nosotros la naturaleza son nuestros templos, son sagrados, y por tanto la lucha medioambiental quizás es donde más nos podemos mover. A nivel de comunidad, la ayuda individual, la ayuda del grupo, de si alguien necesita y sabes que tiene una necesidad, apoyarle, ayudarle. Pero no tenemos grandes políticas en cuanto a que no somos grupos organizados y por tanto es muy difícil cuando no hay una organización, no hay un grupo que tenga una cabeza, una dirigencia que pueda dirigirse a estamentos políticos, a estamentos institucionales. Como individuos no tenemos prácticamente ninguna fuerza, pero sí es verdad que nos estamos empezando a organizar. Porque a pesar de somos una gran diversidad dentro de lo que llamamos el paganismo y ahora mismo tenemos la Federación Internacional Pagana, que es quizás el punto donde nos estamos reuniendo, donde estamos exponiendo, donde estamos viendo qué medidas podemos hacer a nivel individual o a nivel de los pequeños grupos. A mí al escuchar la pregunta me ha venido a la memoria la experiencia que tuvo el fundador de Hare Krishna en Occidente, Swami Prabhupada. En su juventud él era seguidor de Mahatma Gandhi. Él estudiaba en el Scottish Churches College, una universidad cristiana que está en Calcuta. Y eso fue en el año 1922. Entonces él vestía como seguidor de Gandhi, buscando la independencia de la India del colonialismo británico. Y cuando se encontró con su maestro, que lo llevó un amigo suyo, él entró el maestro estaba dando una conferencia y él saludó de la forma tradicional, porque él había nacido en una familia Vaishnava, ofreciendo una reverencia. Y cuando se estaba incorporando, el maestro, sin que siquiera se presentaran, le dice a él y al amigo: vosotros sois jóvenes educados, ¿por qué no me ayudáis a divulgar el mensaje de Chaitanya por el mundo entero? Lo cual Prabhupada tenía en aquel entonces 25, 26 años tenía. Lo tomó como si fuera un reto, porque él iba vestido como un seguidor de Gandhi. Y le respondió: ¿quién va a escuchar el mensaje de Chaitanya a menos que primero
nos independicemos del dominio británico. Y entonces el maestro le dijo que el mensaje es tan urgente que no puede esperar. No depende de quién gobierna. Y eso de alguna manera resume la perspectiva de un practicante de Bhakti Yoga a la vida espiritual. Desde luego es individual, o sea que ahí me identifico con varias cosas que mis compañeros han mencionado. Por ejemplo, Gaia mencionaba la idea de que es individual. Para mí es individual, también con el hermano Lama, y también me identifico. Yo también miro las noticias, me interesa ver si gana Obama o gana... Para estar al día, por lo menos, si están hablando quieren el independentismo catalán y todo esto, estar al día de lo que está sucediendo en el país. Eso es algo individual, pero la esencia se considera más importante porque si trabajamos la esencia, independiente de quién gobierne, todo va a mejorar. Es decir, por ejemplo, uno de los grandes problemas sería la falta de paz social. Buscamos la paz, pero si no tengo paz conmigo mismo, ¿cómo voy a tener paz con mi vecino, con mi hermano, en la familia, en la casa? Primero, tengo que trabajar paz conmigo y luego puedo compartirla con los demás. Y en ese sentido, daríamos prioridad a la espiritualidad por encima de la política. Va de dentro hacia afuera y no de fuera hacia adentro. Un compañero mío que estuvo en la cárcel porque estaba estuvo en la cárcel en un país árabe, en Irán, hace bastantes años, porque por divulgar ideas prohibidas en ese país. Dice que las meditaciones y el canto del mantra mejores que ha hecho en su vida fueron en ese zulo que le metieron en una cárcel pequeñísima, fue ahí. Lo cual indica que la parte interior es más fuerte que la parte exterior. Luego ya aparte de eso, en la tradición de los Vedas, sí se habla de un sistema socio-espiritual, pero actualmente no lo promovemos de forma política,